El día de hoy, este cántico me ha dejado muy henchido en mi corazón. Jesucristo basta. Jesucristo basta y es suficiente. Jesucristo basta y es suficiente para llenar todo vacío que haya en el corazón de alguien. ¿No? Hoy nosotros vivimos en un mundo muy indiscreto, ¿no? En un mundo vivimos en un mundo tan sin sentido, que le da sentido a cosas que son tan perecederas. Y nosotros estamos aquí adorando al Creador, al Dios eterno, al Dios al cual amamos, el que se atravesó en nuestro camino, el que nos encontró cuando íbamos camino a la muerte, cuando íbamos camino a estar expensas de nuestras propias conductas, de nuestras propias reflexiones y pensamientos. Damos gracias al Señor por ello. ¿Cuánto Él ha cambiado nuestra vida? Amén. ¿Cuánto pueden decir eso? ¿Pueden decir en verdad que Dios ha cambiado su vida? El día de hoy no me quiero esforzar en decirle nada a usted. Solamente quiero que la palabra de Dios pueda tocar, transformar y evidenciar la naturaleza de su corazón. Día a día, domingo a domingo, semana a semana, estamos en este lugar para ser instruidos, ¿no? Para ser exhortados, enseñados a través de la palabra y guiados hacia una vida que en verdad valga la pena vivir. Usted necesita vivir la vida que valga la pena vivirla. Si usted no está viviendo la vida con intensidad, si usted no está viviendo la vida como debe vivirla, está ocupando aire que le puede servir a otro que sí quiere vivirla con intensidad y quiere vivirla con todo aquello que Dios ha agendado para él o para ella en esta vida, ¿no? La vida es tan corta y se necesita vivir con toda la intensidad que nosotros necesitamos vivirla. Usted necesita vivirla. Y a veces nosotros vivimos la vida muy minimizados, ¿no? ¿Cuántas personas piensan, meditan, planifican tantas cosas? Pero nosotros necesitamos vivir esta vida cada vez más con más perfección, cada día más con más precisión. Necesitamos hacer las cosas siempre sin tener que desperdiciar nada de lo que hacemos. Esto es como cuando nos comemos un rico plato, ¿no? De aquellos platos que le pasamos, la vida tiene que ser así. Tú tienes que pasarle a tu vida el pan así, disfrutarlo en todo, porque ya no le podemos pasar la lengua como antes, ¿no? Pero pásale el pan, disfruta todo, que tu vida sea un disfrute, que lo que tú eres, la gente lo disfrute como tal, ¿no? No que seas un plato que al mirarlo lo dejan ahí porque no es apetecible. Tú y yo debemos transformarnos en personas que seamos apetecibles, que las personas puedan disfrutar, pero para esto tú necesitas una calidad de vida, necesitas una condición de vida, ¿no? Hay personas que al solo mirarla tú ya no quieres estar con ellas, pero hay personas que tan solamente el solo pensar en ellas, tú cuentas los minutos, las horas para encontrarte con esa persona porque tú la aprovechas, la disfrutas, la digieres enteramente. Nosotros necesitamos ser esas personas. Así como Cristo fue, que Cristo era anhelado, Cristo era deseado. La Biblia le llama el deseado de las naciones. El más precioso, le llama el salmista, el más precioso entre los hijos de los hombres. Tú necesitas transformarte en esa persona. Si ese no es tu objetivo, amado, si ese no es tu objetivo, en verdad estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Te lo digo sinceramente. No es una buena propaganda para los que están recién asistiendo a nuestra iglesia. Pero si tú no quieres ser como Cristo y tu estándar es otro, no mereces. Este es el lugar equivocado para ti. Porque este lugar es el lugar que Dios programó, proyectó, preparó y agendó para que todos aquellos que quieran parecerse a su Hijo, al amado Hijo de Dios, tomen de aquí los recursos. ¿Para qué? Para que la vida pueda ser vivida en esta intensidad. Y mucha gente no la vive así. Entonces por eso, qué bueno es saber que nosotros estamos viviendo la vida a plenitud, tal como Dios nos ha dado que la vivamos. Dios tiene un propósito y quiere perfeccionarnos a todos los redimidos. Dios quiere
perfeccionarnos en su llamado. Cada uno de nosotros, voy a entrar en tema, cada uno de nosotros, antes de conocer a Dios, éramos esclavos según la palabra de Dios y éramos manejados de diversas conductas de las cuales no podíamos ser libres. A esto el apóstol Padre, a este comportamiento el apóstol Pablo le llama la insensatez de nuestra vida pasada, ¿no? La insensatez de vivir lejos de Dios. Tito capítulo 3, verso 3, vamos a ir viendo algunas lecturas sobre lo cual vamos a ir exponiendo. El día de hoy voy a exponer muy desordenadamente, voy a ser muy disperso, pero a lo único que quiero apuntar es que usted hoy usted tiene que perfeccionar su vida por causa del propósito. Los redimidos necesitan perfeccionarse por causa del propósito. El apóstol Pablo le dice a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida que nosotros vivíamos antes. Odiando y siendo odiado, engañando y siendo engañado, ¿no? Robando y siendo usurpados. Así vivíamos ante nosotros. Nosotros vivíamos la vida loca, como cantaba alguien por ahí, ¿no? La vida como viniera la vivíamos. Y la vivíamos a concho. Usted sabe que si hay algo bueno que usted tiene que aprender del mundo, es que cuando uno vivía en el mundo, uno no paraba hasta que estaba en el suelo, por lo que me han contado, ¿no? Entonces, usted vivía la vida así, yo la vivía así, ok, no parábamos hasta que ya no nos quedaba fuerza o no quedaba ninguna gota de bebida en una botella, o se cortaba la luz, o sacaban los pendrives y se acababa todo, no se acababa la comida, como sea. Y usted la vivía a concho. Iba a la fiesta a puro comer usted nomás, ¿no? Como muchos. Otros iban a puro bailar, otros iban a puro pasarlo bien, como sea que haya ido usted a algún lugar, usted lo vivía con intensidad. Si usted era intenso para lo incorrecto, ¿cuánto más intenso usted tiene que ser para aquellas cosas que son sí correctas? Que son sublimes y que son honrosas de vivir, que son honrosas de practicar, que son honrosas de llevar adelante. Entonces, quiero exhortarle el día de hoy y quiero hacer remembranza con respecto a la redención, ¿no? Usted y yo hemos sido redimidos de la pasada manera de vivir nuestra. Si tuviéramos que recordar algunas situaciones complejas que hemos tenido que vivir por falta de ignorancia, por ser insensatos, por ser rebeldes, como decía el apóstol Pablo aquí en Tito, ¿no? Por andar en diversos deleites desordenados, mala manera de vivir, una praxis horrible de cómo nosotros ejemplificábamos nuestra vida. Era malo, ¿no? Era todo malo, como dicen hoy, ¿no? Todo malo, todo caótico, todo desastroso. Pero el apóstol nos habla de esto. Le habla a Tito para que exhorte a la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña de dónde hemos sido rescatados y justificados por su gracia. Entonces es bueno plantear esto hoy. Es bueno plantear que el apóstol Pablo identifica muy bien de dónde usted viene y de dónde yo vengo, ¿no? Hay personas que no se acercan a Dios. Pero el hecho de que no se acerquen a Dios, eso no quiere decir que Dios no esté tomando cuenta de cada cosa que esa persona hace, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos. Por lo tanto, el malo, aunque no quiera conocer a Dios, igual se le están anotando todas sus vivencias diarias. Porque así como Él es generoso para darle la oportunidad de trabajar, de desarrollarse, de tener vida, y lo hace sobre buenos y malos, Dios va a supervisar la humanidad entera. No hay nadie que quede exento de la supervisión de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos aclara de dónde venimos. Nos pone en plataforma. Recuerda que yo te llamé desde este lugar. Tú eras así. Pero Dios tenía en su corazón el deseo de rescatarnos. Siempre lo tuvo. El anhelo de Él era siempre atraernos hacia Él. Siempre nos buscó, siempre nos procuró, aunque nosotros no sabíamos. Yo puedo darme cuenta, ¿no? Que Dios, estos casi 40 años que yo estoy en la iglesia desde muy joven, yo cuando miro hacia atrás, yo en verdad veo en cada paso de mi vida cómo Dios me buscaba,
cómo Dios me procuraba, cómo Dios me seguía, cómo Él me anhelaba, cómo Él deseaba que yo fuera su hijo. Él me procuraba. Yo, como dicen los jóvenes, no estaba ni ahí con venir a los pies de Él. Y en verdad de cuánto yo me estaba perdiendo de Él. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Resalta y le recuerda a la iglesia y le envía una carta al pueblo romano, en Romanos 8, verso 3, le habla algo acerca de cómo Dios procuró acercar a los perdidos hacia Él, y Él envió una ley para poder determinar sobre los hombres lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Pero esa ley, esa escritura no fue suficiente, ¿no? Y el apóstol dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley fue dada ¿para qué? Para acercarnos a Dios, pero al final nos alejó más. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de lo deprimente de nuestra vida. La ley vino a graficar lo lejano que estábamos de Dios, cuán desmarcados estábamos, cuán en verdad expulsados estábamos de la gloria de Dios. Y el apóstol dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, para poder interpretar esto, ¿no? Porque es muy poética esta palabra, lo que hizo Dios, la ley que no te perfeccionó y que no te acercó, ¿qué fue lo que hizo Él? Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo en semejanza de carne, de tu padecimiento. Él envió a su Hijo en el formato tuyo, en carne, ¿no? En carne y hueso, con sentimiento y con todo aquello. Y por medio de ese personaje que era Cristo, adoptado en ese cuerpo, visible para todo el mundo, Cristo condenó al pecado. Aquel que te condenaba a ti, Cristo condenó ese pecado. Y al condenar ese pecado, de la misma forma que condenó el pecado, te salvó a ti. Ahora, obviamente nadie sabía esto. Yo no lo sabía. Cuando Cristo me procuraba, obvio que no lo sabía. No lo sabía, tenía que entenderlo. Alguien tenía que hablarme acerca de esto. Y Romanos, ¿cierto?, explica esto. Nos envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Y condenó el pecado en la carne. Yo no estoy aquí porque soy bueno. Yo estoy aquí porque tenía necesidad de Dios. Yo estoy aquí porque no calificaba según mis comportamientos. Yo no calificaba para este reino. Yo no calificaba para ser un ministro, para ser un hijo. No calificaba para nada. Pero hubo uno que me calificó. Y eso es bueno que tú lo sepas. ¿Para qué? Para que todos aquellos que quieren acercarse tengan la comprensión de que Dios no los llama porque califican. Definitivamente los llama porque no califican. Porque necesitan salvación. Necesitan redención. Entonces, hoy yo quiero hablarle acerca de la redención. Quiero hablarle acerca de que usted fue rescatado, de que usted era un esclavo. No, usted era un esclavo de un señor llamado, que tiene muchos nombres, ¿no? Ese señor que antes a usted le gobernaba tiene muchos nombres. Algunos le llaman la serpiente antigua, otros le llaman el traidor, otros le llaman el rebelde, otros le llaman Satanás, el diablo, el maligno, el manipulador, el ángel que se viste de luz, pero tiene solamente tiniebla. Tiene muchos nombres. Y usted estaba bajo ese poder. Yo estaba bajo ese poder. Entonces, Cristo tenía que venir a rescatar a Manuel Mora, ¿no? Como la película Rescatando al Soldado Ryan, Cristo dijo, voy a rescatar a Manuel. Y bueno, y estaba usted también ahí, todos sus nombres. Ahí estaba Astrid, Eliseo, Daniel, Joyce, mi esposa Débora, Julito, Carmen, todos los que estamos aquí. Pero especialmente me vino a rescatar a mí. Entonces, Él me vino a rescatar y lo vino a rescatar a usted. ¿Y por qué yo le digo? Porque yo pienso de esta manera. ¿Por qué me vino a rescatar a mí? Porque yo tengo que entender que Él en verdad especialmente me vino a rescatar a mí. ¿No? Yo tengo que pensar eso. Usted tiene que pensar, en realidad Cristo me vino especialmente a rescatar a mí. Claro, si tú lo dices de tu parte, eso es correcto. Si yo lo digo esto otro de mi parte, es correcto, porque en verdad Él cuando pensó en ti, no dejó de pensar en mí. Por lo tanto, es correcto yo decir, en verdad Él vino por mí. Y como un predicador dijo, si Cristo hubiera tenido tan solamente que venir por mí, Él lo hubiera hecho. Aunque hubiera sido uno solo, Él lo hubiera hecho. Entonces, todos los que estamos aquí hemos sido rescatados. Entonces, la ley
La ley desde un comienzo, quiero ponerte esta plataforma para que vayas entendiendo hacia dónde quiero llevarte. La ley desde un comienzo censuró fuertemente la carne, ¿no? La carne era débil, era débil, gobernado por pasiones, por pensamientos perversos, malignos, malintencionados, siempre oportunistas, siempre sacando rédito, aprovechándome del sistema, de la gente y todo eso. Eso era ser perverso. La ley desde el comienzo censuró fuertemente la carne, pero no podía frenarla, no podía cambiarla. La ley, aunque le aconsejaba como debía ser, no era suficiente para rescatar al hombre. Entonces, no la podía frenar ni controlar para que pudiesen ser liberados de su poder. Pero lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo por medio de Jesucristo. Amén. La ley nos mostró el camino, ¿no? Pero la gracia se manifestó con Cristo Jesús. La ley te mostró el poder de la gracia, Cristo la concretó. Amén. Bienvenido Jesús a nuestro corazón. Él trajo todo aquello, ¿no? Entonces, la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir a consecuencia de esto? Si la redención es tan importante, ¿qué provocó la redención? Entonces, en la cruz, Cristo trató judicialmente con el pecado. Cristo le hizo un juicio a la carne y le ganó ese juicio, ¿no? Usted sabe que los juicios siempre tienen que esperar cuál es el resultado. No, cuando Cristo iba subiendo a la cruz y le hizo el juicio al pecado, el pecado ya estaba derrotado, ¿no? Era un partido ganado. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a un lugar donde las victorias están aseguradas. ¿No te da gozo eso? Sí, amado, el que viene a Cristo está asegurado en la victoria. No es que tú pienses, voy a ser vencedor. No, vas a ser más que vencedor. Entonces, eso a nosotros nos pone una plataforma de que todo lo que emprendamos en su propósito, tú lo vas a llevar a cabo. Tan solamente porque Él así lo planificó, así lo determinó. Entonces, en la cruz, Dios trató judicialmente con ella. Condenó al pecado en la carne. Él la condenó en la misma raíz y esencia de su naturaleza. Así como el pecado te ganó en la carne, Cristo le ganó al pecado en su carne. Glorioso Dios, ¿eh? Sucedió en la cruz, siendo la condenación de la vieja naturaleza en la raíz de su ser. Entonces, nosotros por gracia hemos recibido el Espíritu Santo para ser el poder de la nueva naturaleza. Hoy, a todos los que son rescatados, todos los que son redimidos, tienen el poder de esta nueva naturaleza, de manera que andamos ya no como andábamos antes. Ahora andamos en el Espíritu, cumpliendo todos los justos requerimientos de la ley, aunque no estamos más bajo la ley. Mire qué poderoso es. Tú ahora andas en los requerimientos que la ley exige, pero la ley no te salva, te salvó Cristo. Pero por ser nueva criatura, hoy nuestros comportamientos están de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque el que gobierna hoy en nosotros venció la ley. Y por cuanto Él venció la ley, tú también la vas a vencer. La vas a practicar, aunque no vas a ser salvo por ella. Amén. Entonces, el ser rescatados al ser comprados o rescatados, nos hemos convertido en la propiedad de aquel que nos compró del mercado de esclavos. Tú fuiste comprado en un mercado de esclavos. ¿Lo sabías? Tú eras carne a disposición del demonio que la quisiera usar. Y eras guiada de aquí para allá. Y el que quería comprarte y usarte para sus beneficios lo hacía. Nosotros éramos una exposición para este mundo. Y este mundo hacía lo que quería con nosotros. No es así que sucede con la gente. No es así que la gente se conduce de acuerdo a lo que va viviendo en el día a día y vive esa vida en perdición sin darse cuenta que es esclavo de todo aquello. Entonces, tú y yo, en nuestra pasada manera de vivir, vivíamos así, pero al ser rescatados o comprados nos hemos convertido en propiedad de aquel que nos compró del mercado de esclavos, donde cohabitábamos con otros esclavos. Y nos regocijábamos siendo esclavos, porque planificábamos con los esclavos. Nos poníamos de acuerdo con los demás esclavos y seguíamos siendo esclavos y nos sentíamos re bien siendo esclavos. Pero ahora nosotros los libres, los que somos libres, nos comportamos como libres, vivimos con los libres, disfrutamos con los libres y somos beneficiados con los libres.
Amén. Así como éramos esclavos allá, hoy somos libres aquí. Y a eso se le llama redención. Y redención es rescatar. Y rescatar es comprar. Y comprar implica que alguien es tu dueño hoy. Ya no te perteneces a ti mismo. Alguien es dueño de tu ser. Alguien pagó un alto precio. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, vamos a ir rápidamente. Dice, porque quiero hablar acerca de la redención y de los esclavos. Todo aquel que es redimido se transforma en esclavo del que lo rescató. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, el apóstol le dice a Corintios, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos, somos de alguien que nos rescató. No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol entonces hace una ilustración y dice, fuimos rescatados para ser servidores o esclavos de aquel que nos compró por su sola gracia. Pero de aquí en adelante, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir ha cambiado porque tenemos un nuevo Señor. El Señor que antes teníamos, lo dejamos atrás. Le dijimos, auf Wiedersehen, bye, arrivederci, au revoir, nos vemos. Por si alguien no sabe, alguien nos está mirando por ahí, ¿no? Hasta la vista, ¿no? Para nunca más vernos. El Señor nos rescató, nos redimió, nos tomó, nos dijo, despídete porque nunca más vuelves a ese lugar, ¿no? Corrige todo lo que tengas que corregir. Si tienes algo pendiente, corrígelo y au revoir. Nos vamos a la casa del Padre. Fuimos rescatados para ser servidores, ¿no? Pero de aquí en más, nuestro comportamiento, por haber sido rescatado por ese Señor, comenzamos a adoptar la personalidad de aquel del cual somos esclavos. Ahora, ¿qué hace un esclavo? ¿Cuál es la conducta de un esclavo? ¿No? Porque tú eres esclavo por amor. Somos esclavos por amor. Es bueno analizar qué es lo que hace un esclavo. Ahora, cuando tú eres rescatado, tú comienzas a tener una movilidad diferente. Tú comienzas un desarrollo espiritual que se activa y que empieza cuando comenzamos a tener conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos comienza a activar en cosas que antes nosotros no sabíamos. El ser rescatado, de pronto comenzamos a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque no las sabíamos. Operábamos para un Señor que nos enseñaba otras cosas. Podíamos odiar fácilmente, podíamos aborrecer fácilmente, podíamos hacer transacciones corruptas fácilmente, podíamos engañar este sistema fácilmente y no nos daba nada. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, una identidad se ha apoderado de nosotros. Hoy nosotros estamos empoderados en la imagen, en la praxis y el ejemplo y el diseño que alguien nos compartió, y ese fue Jesucristo. Entonces, la movilidad o el desarrollo espiritual se activa cuando comenzamos a tener entendimiento de Dios. Esto va generando poco a poco madurez y nos comienza a ser fructífero. Al poco andar, vamos viendo que la ejecución de los propósitos de Dios comienzan a verse en nosotros y comenzamos a ver resultados que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque andábamos en tiniebla. Y comenzamos a ver cosas diferentes. Ahora, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 5, nos dice algo que es determinante para aquellos que han sido redimidos y que tienen problemáticas todavía con el sistema. El sistema les tira, el sistema los atrae. Y él habla en Santiago capítulo 4, verso 4, verso 5. Él le dice a los hermanos, Santiago es un poco duro con respecto a otras cartas, es muy directo, y cuando él dice, oh almas adúlteras, lo que él quiere decir, oh almas inconstantes, que estás un día aquí y estás un día acá. Adúltera quiere decir que hiciste el compromiso con alguien, pero estás mirando nuevamente a la persona de la cual te desprendiste, ¿no? Entonces le está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él es directo.
¿no? El apóstol Pablo no le soba la cabeza a la iglesia, ni le pone en el hombro así, pórtate bien, ¿no? No le dice así, ¿no? Sino que pórtate bien, ¿no? Le da fuerte. Entonces, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Y mire, amistad, en el contexto de esta palabra, amistad significa mucho cariño. ¿Cuántas personas le tienen mucho cariño a lo que digo? Ay, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de aquí, me acuerdo de allá. La palabra amistad, se usa el verbo amistad en griego, es mucho cariño, lo querido, lo amado, lo amistoso, lo asociado que estaba a tu vida. Del mundo es enemistad. Y enemistad se usa la palabra hostil, razón para oponerse, de una raíz que significa odioso, adversario, enemigo, específicamente Satanás. Pues esa es la característica. Se hace enemistad. Enemistad es aquel que representa la figura de Satanás. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. Y enemigo en el contexto de lo que dice este texto, es Satanás mismo, su persona, su personalidad. Si bien es cierto, no está hablando de la persona en sí, sino que está hablando del comportamiento que esa persona tiene, que es del Señor que antes le gobernaba. Entonces, por tal razón, y por esta razón, esta relación no puede estar condicionada. Tu condición de redimido, de rescatado, no puede estar condicionada con nada con tu corazón, ¿no? Que tu corazón procure paralelamente algo diferente a lo que ya tienes en Dios. Eso es tener un alma adúltera. Cuando Dios te sacia, pero también usas otras cosas para saciar tu vida. Eso es tener un alma adúltera. Tener un alma adúltera es alegrarte con algo que en verdad solamente Cristo posee, que Dios posee. Entonces, una de las cosas que debemos entender en Dios, que cuando Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, cierto, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el verso 5, por favor. Vamos. Ponlo ahí porque no puse el verso 5 acá. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No, Él te anhela celosamente. Y cuando dice te anhela celosamente, lo que Él está diciendo, que Él no te compartirá con nada ni con nadie. Te quiere de su absoluta propiedad. Sin que tu corazón esté dividido con nadie más que con Él. Él te desea como de su absoluta exclusividad, ¿no? Él quiere que tú seas de su exclusiva, de su exclusiva pertenencia. ¿Y cuál es la razón por la cual Él exige esto? ¿Por qué Él pide esto? Él pide esto porque todo lo que Él ponga en tus manos no se debe contaminar con nada que contenga propósitos paralelos, ¿no? Por tal razón Él te anhela. Si Él va a poner riquezas espirituales en tu mano, si tú vas a ser una persona rica en exhortación, en palabra, en ejemplo, si tú vas a ser una persona íntegra, que vas a ser un ejemplo para muchos, Él no va a querer compartir eso con nadie. Él que va a querer usarte como un instrumento para su gloria, pero nada más. Entonces, es notable que el apóstol Pablo, si vamos al capítulo, vamos al capítulo 1 de Santiago, verso 1. Mire cómo empieza la epístola del apóstol Pablo. Por eso quiero hablarle a usted de que usted es un esclavo rescatado. Usted es una persona rescatada. Y el apóstol Pablo, el único apóstol que comienza la epístola así. Todos los demás apóstoles comienzan, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, el otro también, yo Juan, apóstol y hermano de Jesús. Ellos comienzan así, pero Santiago comienza de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Entonces Santiago dice, yo, Santiago, esclavo del Señor y del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Él está atribuyendo que ese título para él este título encierra todo su honor. Encierra todo su honor, toda su gloria en la asignación que Dios le ha dado. Ser un esclavo para él es un honor. Por eso él dice, siervo, ¿no? Y con esto no es que él no se considerara hijo, porque él después en los demás paralelos de los demás textos, él habla acerca de ser hijo de Dios y todo aquello. Pero él en el servicio quiere ser un siervo, un esclavo que no tiene demandas personales. Al menos el esclavo tiene 4 características que son muy importantes. Número 1, el esclavo
¿cierto? Ser esclavo implica una obediencia absoluta, absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo, no tiene derechos propios, es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional, no tiene opinión con respecto a las órdenes que Dios le da. Amén, eso es un esclavo. Porque mira, si tú veías ante tu vida en el pasado, tú no tenías opinión contra la maldad que hacías, porque tú querías no hacerla y no podías librarte de ella, no tenías opinión contra aquel que te gobernaba. Pero ahora en lo honroso, en lo que es destacable, en lo que es memorable, en lo que es digno de imitar, obviamente Cristo va a decir, esto es lo que tú debes hacer y vas a hacer mi gloria. No, yo me voy a invertir en ti y tú vas a ser la expresión de mi gracia. Número 1, entonces, ser esclavo implica obediencia absoluta. Número 2, implica una humildad absoluta. Humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios sino en sus deberes. No en sus derechos sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio a Dios. Me gustó esa frase. Qué bueno es perderse en la voluntad de Dios y uno desaparecer con sus opiniones y conjeturas. Esa frase me gustó mucho. Y número 3, aplica una lealtad, el que es esclavo, implica y aplica una lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses personales ni propios. Porque todo lo que hace lo hace para su Señor y su Dios. Su provecho, sus preferencias personales no entran en sus cálculos ni conflictos. No, le debe su lealtad a Dios y él no se va a salir de ese parámetro de comportamiento. Y cuarto, el esclavo, ¿cierto? En esta palabra llamada doulos, esclavo, se encierra su gloria. Lejos de ser un título, ojo, lejos de ser un título deshonroso, es el que se aplica a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Que no teniendo ni cargando la imagen del Hijo, porque ellos no la cargaron, nosotros sí, poseían esa distinción de aquellos que sirvieron por amor, al que los llamaba por su gloria y por su excelencia. Entonces, al tomar Santiago este título de doulos o esclavo, se coloca en la línea sucesora de los que hallaron la paz y la libertad y la gloria en la perfecta función a la voluntad de Dios. Porque a la única grandeza que un cristiano puede aspirar delante de Dios es ser su servidor por amor. Esa es la más grande distinción a la cual tú puedes elegir, por amor a la elección y al rescate de su vida. Entonces, la elección de ser un esclavo no se queda ahí. Porque cuando uno es esclavo, pareciera ser que alguien podría decir a algunas personas que les gusta hacer cosas, improvisar cosas, no hay nada más glorioso que andar en los caminos de Dios y los propósitos de Él. De pronto algunas personas pensarán, pero ¿yo acaso no pienso? Yo tengo que ser un esclavo, no puedo hacer nada, que Dios no me diga. Bueno, si tú quieres ser una persona fructífera, plena, estable, si tú haces lo que Dios te indica, vas a tener más dicha que cualquier persona que quiera improvisar en sus pensamientos. Te lo puedo decir yo, personalmente yo. Desde que yo dejé de hacer cosas que tenían mi protagonismo, yo comencé a sentirme pleno. Porque la plenitud está en sus propósitos, no en los tuyos. Amén. Y siempre debe ser así. Si tú me preguntas cuánto me demoré, años. Me demoré años en entrar en esta mentalidad renovada, en esta mentalidad que tiene la mente de Cristo, ¿no? Entonces, Santiago, capítulo 1, verso 16 al 22, nos destaca cuál es la plataforma que Dios te pone. ¿Acaso Dios te quiere un esclavo para ser un títere, una marioneta? No. Él quiere que tú seas la expresión de sus propósitos. Amén. Que es diferente a ser un títere y una marioneta de alguien, ¿no? Dios quiere que tú seas la expresión de sus propósitos, que seas la expresión de sus planes, que seas la expresión de quién Él es. Porque si hay algo que Cristo hizo sobre esta tierra, fue todo lo que agradó al Padre. Y a eso, y la redención tiene ese distintivo, que tú fuiste tomado para ejecutar las órdenes de tu amo. Hoy tú tienes un amo y un Señor, y ese se llama Jesucristo el Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, dice en Santiago capítulo 1, verso 16 al 25, mira toda la grandeza que hay detrás de ser esclavo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si hay algo
que pueda ser bien derramado sobre ti, eso está allá, no aquí. Por eso cuando Él te toma como su servidor, como su esclavo, a la postre su hijo, tómalo como tú quieras, pero estamos hablando de ser un esclavo por amor. Cuando Dios te toma de la esclavitud que tenías antes para ponerte en esta posición hoy, lo que Él está tratando de hacer es derramar todo lo que el cielo tiene para ti. Y Él dice, toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Quién no quiere buenas dádivas? Todos quieren regalos, pero esos están allá. De allá son derramados. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿cierto? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Mire, dice del Padre de las luces. Cuando Dios a ti te dé algo, te va a dar algo con la explicación. Cada vez que Dios te da algo, te lo da con el manual de ejecución. Dios siempre que te da un propósito, te va a dictaminar lo que debes hacer con ese propósito. ¿Por qué? Porque Él es luz, en Él no hay incertidumbre, en Él no hay tiniebla. Todo lo que Él te lo da con claridad. El hecho de que algunos lo descubran y otros no, le voy a dar la razón del por qué. No hay sombra en Él de variación. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, y aquí el apóstol es enfático en esto y vuelve de nuevo al propósito y dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la razón. Será bienaventurado. ¿Cómo tú vas a ser bienaventurado en lo que haces con los dones que Dios te dé? Escuchando y haciendo lo que escuchas. Porque el problema nuestro está en que escuchamos y nos cuesta hacer lo que escuchamos. Entonces, aquel que no haga lo que escucha no va a poder ser bienaventurado en lo que hace. Por eso nosotros tenemos mucha gente en nuestras iglesias que escucha un mismo mensaje, pero tienen diferentes frutos. Cuando la palabra tiene que dar en todos la misma capacidad de fruto. El poder de la palabra tiene que operar de la misma forma para todos. Entonces, aquí Santiago nos habla del regalo que tenemos en su gracia, que se expresa a través de nosotros. Que además de ser perfecta, porque la gracia que es derramada en ti es perfecta, ojo, es perfecta, por eso tú te ves perfecto. No tengas temor a sentirte perfeccionado por la palabra. No traigas tu perfección a tu conducta, trae la perfección a lo declarado por Dios en tu vida. Nunca midas la perfección por tus hechos, mide la perfección por los propósitos de Dios. Amén. Porque el ser humano mide la perfección de acuerdo a sus hechos, pero el hombre tiene que medir su perfección por los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son perfectos. Nos dice la Biblia aquí que todo don perfecto, todo regalo de Dios es perfecto. Y si Dios te lo da con un sentido, un origen, un destino, una razón, una planificación hay. Entonces, Santiago nos dice, alguno podría decir, mientras yo estoy hablando podría decir, pero el pastor no es perfecto. Alguna mentalidad aquí me está cuestionando en esta mañana. Yo sé que no soy perfecto hoy, pero estoy trabajando para hacerlo. Amén. Y usted va a ver que yo termino mi día hoy y voy a tratar de terminarlo perfecto. Y mañana voy a tener otro desafío de perfección. Mañana veré lo que hago con el otro día. Mientras me preocupo de este. Porque el mañana todavía no llega. Pero mientras hoy trabajo en este día, estoy trabajando para hacerlo perfectamente, ¿no? Así que si usted me ve casi perfecto, ¿cierto? Porque tengo algunas cosas que tengo que perfeccionar. Tenga fe, tenga esperanza. Amén. Tenga esperanza. Tenga esperanza. Porque para eso estoy acá, ¿no? Para mostrarme como un instrumento de su gracia y de su gloria y de su perfección. Entonces, Santiago, ¿qué está diciendo?
¿Qué está diciendo él? Su palabra es la que nos lleva a la ejecución de sus demandas, porque en ella están sus propósitos y en su propósito está lo perfecto. Cada vez que tú escuchas, pero no haces lo que Dios demanda, ahí te equivocaste y ahí se transformó en imperfecto algo que se te dio y que era perfecto. Por eso los dones derramados por Dios son perfectos. Toda buena dádiva, todo buen plan, todo buen propósito desciende de allá. Pero cuando tú no lo ejecutas de acuerdo a lo que escuchaste, dejó de ser perfecto, porque tú no lo hiciste bien. No porque era la orden, el propósito o el don no era perfecto, lo era. En tus manos algo sucedió. Por eso lo que no pudimos hacer bien hoy, ve cómo lo haces bien mañana. Dios no se equivoca. Por eso ten ánimo, ten ánimo. Yo me veo casi perfecto, ¿no? Pero ten ánimo. Sigo siendo tu pastor aún, no siendo perfecto. Pero voy para allá, voy para allá. Estoy caminando a paso firme hacia allá. Su palabra es la que nos lleva entonces a la ejecución de estas demandas, porque en ella están sus propósitos y nosotros somos sus ejecutadores, los que ejecutamos todo esto, los escogidos para hacer realidad esa palabra. Porque además de esa palabra dada a cada uno de nosotros está la identidad y la dicha de llevarla a cabo. Ahí está la identidad de nuestro propósito. Lo que Dios te dicta a ti no me lo dicta a mí, pero todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo, el plan perfecto dado por Él. Amado, por favor, te voy a repetir esto. El Dios al cual servimos es un Dios perfecto. Es un Dios perfecto. Y lo que Él nos da son cosas perfectas. Perfeccionémoslas cada día más. ¿Para qué? Para ser honorables en aquellas demandas que Él nos da. El apóstol Pablo nos muestra en Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10, y nos muestra toda esta grandeza, toda esta riqueza, ¿no?, a la cual Él nos quiere llevar. Y nos quiere llevar, ¿por qué? Porque estos son los niveles que Dios quiere mostrarnos. Dios quiere mostrarnos los niveles a los cuales nos quiere llevar y de qué manera Él quiere ser conocido. Pero Dios no puede ser conocido en sus niveles y en su grandeza si tú no eres la expresión de esos niveles, de esa grandeza de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelvo a repetir, el conocimiento y la voluntad de Dios, su sabiduría e inteligencia espiritual son perfectas. Apliquémosla como la estamos escuchando, como está siendo instruida. Dice: para que andéis como es digno. Ve que aquí hay el para. Cada vez que la palabra para, que es una preposición, esa tiene propósito. Cada vez que aparece la palabra para es una razón, un propósito. Hay un diseño, hay un camino, hay un paradigma que seguir. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. Digno de lo que se te concedió, digno de lo que tú posees hoy. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. ¿Y por qué tienes que crecer en el conocimiento de Él? Porque tú antes crecías en otras cosas. Tú eras perfecto para hacer maldades, tú eras perfecto para hacer truanería, tú eras tramposo y lo hacías muy bien. Nosotros lo hacíamos bien todo eso y lo perfeccionábamos y cada día lo hacíamos peor, mejor entre comillas, porque teníamos réditos desmarcados de los principios de Dios. Pero ahora que estamos en este lado, Dios nos demanda esto, ¿no? Debemos llevar fruto en toda buena obra. Antes llevábamos fruto en toda mala obra. Ahora Dios quiere que demos el fruto acá, en este lado. Por eso Él dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues si tú creces en su conocimiento, tú vas a entender que todo lo bueno que Él ponga en tu camino es para tu provecho. Una buena obra en tu caminar no está puesta al azar. Dios la puso ahí. Dios la puso ahí, y la puso ¿para qué? ¿Para qué Dios puso esa obra? ¿Para qué Dios puso esa situación clave? ¿Para qué Dios puso esa situación que puede culminar una gracia, un beneficio de Dios? Cuando tú ignoras una obra de Dios y Dios la pone en tu camino y tú la ignoras, tú puedes perder tu salvación, tú puedes perder bendiciones, tú puedes perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque ignoras a quien Dios pone en tu camino. Brevemente, para los que son nuevos. Yo soy un ministro y estoy aquí por causa de que mi mamá, no siendo creyente, no ignoró la necesidad de una persona que fue a pedir comida al restaurante donde ella trabajaba.
Porque esta ancianita que fue a pedir comida a ese restaurante donde mi mamá trabajaba, esa ancianita era evangélica. A la hora que mi mamá ignora esa petición, a la hora que mi mamá ignora aquello, yo no estoy aquí. ¿Y cómo fue eso? Fácil, sencillo. Ella fue a preguntar cuánto valía un plato y no le alcanzaba. Y mi mamá le dice, ¿tiene problemas para pagarlo? Le dice, sí, no me alcanza. No importa, yo se lo pago. Y se lo pagó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Al cuarto día o tercer día le pregunta, ¿y usted dónde se está quedando? Bueno, estoy buscando un familiar, me estoy quedando en la calle. ¿Sabe lo que hizo mi mamá? Mi mamá dijo, véngase con nosotros para la casa. Nosotros vivíamos en una casa de 4x4, hermano. Y una persona más, ya éramos 6. Si ya éramos multitud, con esa ancianita, imagínate, vivíamos en una casa de 4x4 y todos vivíamos. Teníamos en una casa, en una pieza de 4x4 teníamos living, comedor, dormitorio. Menos mal que el baño estaba afuera, pero era el living, comedor, dormitorio y todo estaba ahí. Pero por la acción no ignorada de una necesidad, por algo que Dios puso en el camino de esa mujer llamada mi madre, yo estoy aquí. ¿Cuántos quizás en la vida, ignorando situaciones, dejan pasar la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque no son fieles a la naturaleza con la cual Dios a ti te ha puesto en esta tierra. Porque Dios te ha redimido para redimir a otros. Ese es el propósito de la redención. Rescatados para rescatar a otros. Transformados para ayudar a transformar a otros. Ese es el fin del rescate. Ese es el fin de ser esclavos por amor. Entonces cuando yo te cuento esto, te lo estoy contando de lo vivencial, de algo que experimentamos. Yo soy el resultado de una acción honorable, de una acción de misericordia honorable, que trajo los réditos hasta este nivel, donde hemos sido afectados nosotros, con mi esposa, con mis hijos, y seguimos afectando a los hijos de nuestros hijos, y damos gracias al Señor porque todos ellos están naciendo en libertad, no como en la que yo nací. Yo nací esclavo, pero hoy soy libre. Mi generación, por causa de esa libertad, hoy mi generación ha nacido libre. Amén. Entonces la redención tiene repercusiones altísimas, claro que sí, pero tú tienes que tomar las decisiones correctas en su tiempo. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10, Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Eso quiere decir que Dios en cada parte de tu vida, cada hecho de tu vida, Dios va a poner situaciones que traerán juntamente con esas acciones, Dios traerá sus beneficios. Pero Dios primero te va a mostrar los hechos de la naturaleza de Dios. Y una vez que tú les ejecutes, ahí vas a dar a luz lo que está detrás de aquello. Amén. Entonces, ¿cuáles son los niveles a los cuales podemos conocer, acceder, ¿no? ¿Y cómo desea ser conocido? ¿Cómo desea ser conocido Dios? ¿Por sus obras? ¿Por sus caminos? ¿Que están retratados en cada paso que nosotros damos? ¿O por cómo se expresa a través de nosotros? ¿Cómo crees tú que Dios quiere ser expresado? Entonces el apóstol Pablo dice, agradándole en todo, llevando buen fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si tú creces en el conocimiento de Dios, tú no vas a ignorar nada en tu vida. Pero el que tiene desconocimiento de Dios, la vida la vive como le viene. No analiza las cosas que le suceden. No analiza las circunstancias, las situaciones, las crisis, nada evalúa porque vive la vida como quiere. El salmista, en el Salmo 25, 14, el salmista dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mire, ya el salmista, no estando en el nuevo pacto, ya sabía que Dios se revelaba solamente a aquellos que le gustaba su intimidad. Intimidad quiere decir que tú fuiste rescatado de otro lugar para ser puesto donde Él está. Romanos 1:20 dice lo siguiente, nos enseña que el mundo, Romanos 1:20 y 21, nos enseña que el mundo ve las obras de Dios, pero no le conocen. Ve las maravillas de Dios, pero les cuesta creer que Él las hizo, desestiman su autoría. Tú sabes, el mundo que ve la obra de Dios y gente que trabaja en medio de la obra de Dios, desestima a su Creador. Y lo dice Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles, Romanos capítulo 1, verso 20 y 21 dice,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? La gente que está ahí, la que se maneja en la creación de Dios no tiene excusa, porque tú ves un árbol, un animal, tú ves la creación misma, tú dices, esto no puede haber nacido de la nada, esto es imposible que nazca de la nada. Y el apóstol dice, pues habiendo conocido a Dios en aquello, en la naturaleza, en lo creado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Como nosotros, ¿no? Cuando de pronto miramos la creación y decimos, Señor, gracias por esto. O cuando tú te miras al espejo y te dices, wow, esto es cada día más transformado. ¿Cómo está operando la transformación en mí? ¿Es la obra de Dios? Claro que sí. Porque cuando tú vienes del otro Señor para acá, tú vienes golpeado, machucado, ojeroso, ay Dios mío, y todo lo maquillan, ¿no? En Cristo ni maquillaje necesitamos. Bueno, algunos, ¿no? Pero dentro de toda esa realidad, Dios es Dios que se muestra con esta grandeza. Pero ¿dónde y cómo comienza el camino de la movilidad espiritual? Porque Dios al rescatarte necesita que tú te movilices. Muévete, comencemos a movernos. Vamos, si tú no fuiste rescatado para ser puesto en un estante y ser observado como una preciosa figura. No, tú fuiste rescatado para ser un instrumento de su gracia, ¿no? ¿Dónde comienza el camino de la movilidad espiritual? Entonces aquí hay un tema que es vital. Sin reconciliación no hay posibilidad de avanzar. No hay posibilidad de expresar nada. Reconciliación, redención, transformación, tiene que ver en que Dios te rescate de ti mismo. Dios te puede rescatar de este sistema y del Señor que te gobernaba, pero ahora tiene que rescatarte de ti mismo, de tus prejuicios. Te tiene que rescatar de tus conductas, de tus pensamientos, en la forma empobrecida en la cual nosotros muchas veces pensamos. Y Dios tiene que rescatarte de esa manera de vivir. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3 al 7, él dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sumergidos. Bautizarse, recuerde usted que significa ser sumergidos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú fuiste sumergido, tu vida nueva tiene que ser la expresión de quien hoy está dentro de ti. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si tú moriste a este sistema para vivir para Dios, se tiene que ver ese sistema divino, tiene que ser expresado a través de ti. Claro que sí. Porque si, el apóstol dice aquí, así también como nosotros, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, al otro amo. No sirvamos más al que nos gobernaba, al que nos guiaba, ¿no? Al que nos tenía subyugado, esclavizado, al que nos tenía oprimido. Entonces dice, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el pecado te mira pero no te puede tocar. ¿Qué sucede? Las prácticas antiguas vienen a ti, pero como tu naturaleza cambió, nada en ti, nada le hace caso en ti. Lo que antes te animaba, lo que antes alborotaba tus hormonas porque el otro caballero sabía lo que a ti te gustaba, hoy viene y no tiene resultados. ¿Por qué? Porque tienes una nueva naturaleza. Entonces, como esa naturaleza pasada está muerta, Él quiere afectarte con lo pasado. Por eso los que estamos en Cristo hoy, nosotros podemos tener propuestas muy jugosas de parte de este sistema, pero ya no caemos en ellas. Estamos muertos a esto. Y el que está muerto venció el pecado. El que está muerto no lucha con esto. ¿Y por qué no lucha? Porque estás muerto. Tienes una vida nueva. Ahora, ¿esto es progresivo? Claro que sí. Y para eso te estamos enseñando. Para que progresivamente la naturaleza de Dios se exprese a través de ti y sea la expresión de esa transformación. Entonces, la justificación y la redención no es un tema que debatir o razonar. Por favor,
No trates de mentalizar esto. Créelo solamente. Recíbelo, vívelo. Es que Cristo ya murió. Y tú no puedes decir, es que a ver, ¿lo creo o no lo creo? Oye, lo creas o no lo creas, es un hecho concreto, ya está consagrado eso. En la palabra de Dios eso está escrito. Lo aceptes o no lo aceptes, es un hecho que está disponible para ti. Vívelo. Tómalo. Es gratis. Es gratis aunque costó muy caro, pero es gratis. ¿No? Gratis. Salvación gratis. Vida abundante gratis. Así de generoso es Dios. Aunque costó demasiado. Eso costó mucho. Eso costó más de lo que tú vales y de lo que yo valgo. Y de lo que todo el cielo y la creación vale, eso costó mucho más. Entonces, el apóstol Pablo nos comparte la magnitud de este hecho que cambió la forma. Escucha bien esta frase. El apóstol Pablo nos comparte la magnitud de este hecho que cambió la forma en la cual el hombre era visto desde el cielo. Ahora el cielo no nos mira de la misma forma a nosotros. Porque los que estábamos antes separados, ahora estamos sentados allá. ¿No lo encuentras glorioso esto? Los ángeles antes a nosotros nos miraban así, hacia abajo. Ahora nos miran al lado, nos miran hacia allá. No estamos sentados juntamente con Cristo. Lo que los ángeles antes observaban hacia la tierra, ahora lo observan ahí, al lado del Padre. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús a su diestra. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si hemos resucitado con Él, tenemos agendado ahí ese lugar para cada uno de nosotros. Entonces, mire, el apóstol Pablo, vuelta a leer Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19, 23. Te estoy leyendo todo esto, amado, para que tú, por favor, seas una persona enérgica en tu servicio. Que tú sirvas con pasión desenfrenada. Porque Cristo cuando te vino a rescatar, vino apasionadamente desenfrenado, en amor, lleno de gracia, y lleno de amor para rescatarte a ti. Entonces tú tienes que tener la misma actitud, la misma condición en el servicio a Él. Y el apóstol dice aquí, por cuanto agradó al Padre. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase. Por cuanto habitó al Padre, que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ese es un texto que me cuesta mucho entender y quizás puedo ser muy limitado en poder expresarlo. Y quiero expresar algún pensamiento que viene a mi corazón. Quizás no puedo ser tan preciso y quizás no puedo ser tan exacto, pero me agrada lo que el Señor puso en mi corazón. Lo voy a decir en un momento más. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. En el cuerpo de Cristo fuimos reconciliados nosotros por medio de la muerte de Él, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad, entonces aquí hay una coma, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Escucha bien aquí. Dios ya tiene este hecho concretado, está hecho. Dios lo único que te pide, permanece en la fe que yo he puesto en ti. No necesito que hagas nada más. Por favor. Mantente fiel. Yo no requiero tu fidelidad antes porque yo ya tuve uno que fue fiel y él subió a la cruz por ti. Así que no te voy a pedir eso porque tú no podías hacer eso. Pero ¿qué es lo que te voy a pedir? De hoy en adelante, anda a la altura de lo que yo hice con mi hijo por ti. ¿Me van entendiendo, no? ¿Me doy a entender? Dios lo único que demanda de ti, sé fiel a donde Dios te puso. No donde tú llegaste por tus fuerzas, no llegaste ahí porque calificabas, no llegaste porque lo hacías bien o porque eras bonito, no. Él te puso en ese lugar y lo único que te está pidiendo, si es que permanecéis fundados en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo y yo fui hecho ministro. Escúchame, amado, lo que Dios quiere de ti es que si Dios te puso en el lugar de salvación, por favor no te muevas, aunque de pronto las voces distractoras que quieren sacarte de ese lugar te atraigan, te seduzcan con conductas, con prácticas, con naturaleza que tú ya abandonaste. Quédate ahí, por favor, no te muevas. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Para qué? Para que la transformación que está viendo en ti, esa mutación que está viendo en ti, esa transformación de lo carnal a lo divino, de lo terrenal a lo celestial,
llegue al pic de su expresión para que cuando tú tengas que luchar con estas cosas, tú después las observes y le des una leve sonrisa. Sí, eso era antes, ahora no. O de pronto cuando alguien te proponga algo, tú lo mires. Eso es parte de mi pasado. Eso es lo glorioso de esto. Eso es lo glorioso de esta vida. Es allá hacia donde Dios te quiere llevar. El apóstol Pablo describe también, y ya estoy terminando, mi amado. El apóstol Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, que en su cuerpo, en el de él, fue cargado todo nuestro pecado. La redención, tu rescate, escúchame bien, el que te rescató cargó con la deuda. Tú estás redimido y eso no es tema para analizar. Ese tema no se analiza, solamente se recibe. Es imposible. Es imposible que tú quieras mentalizar, intelectualizar. Tú no puedes intelectualizar algo que fue glorioso en su expresión en la cruz. Tétrico, criminal y cruel. Pero no necesitas analizarlo. Vas a sufrir mucho, vas a llorar. Los que hemos analizado en el espíritu aquello, hemos llorado amargamente. ¿Por qué? Porque un dolor tan intenso que yo debía haber pagado, lo asumió otro. Ese es el tema. Eso es lo glorioso de la redención. Lo glorioso de la redención es que tú fuiste rescatado sin siquiera mover un dedo, sin siquiera pagar nada. Entonces de pronto cuando nosotros los cristianos tenemos posturas tan arrogantes y soberbias, tan calculadoras para con Dios, que nos dio todo su tiempo, todo su cansancio, toda su fidelidad, toda su grandeza y toda su riqueza, y de pronto analizamos en lo que vamos a participar, en lo que no vamos a participar, dónde vamos a estar, no tenemos esa hambre de gratitud. Por eso solamente aquel que ha sido rescatado, aquel que viene de grandes conflictos puede entender por qué una persona de pronto haya lo que haya, suceda lo que sucede en la iglesia, esa persona quiere estar ahí porque quiere ser parte de aquello en lo cual Dios le ha incluido. Ese es el tema. Por eso estos temas no se pueden intelectualizar. Cuando tú intelectualizas esto, tú dices, ok, voy a hacer esto aquí, allá. Tú ya no te perteneces. Tú eres esclavo de Dios, por amor. Porque Dios cuando te rescata, no te rescata poniéndote la pistola en el pecho para que le sirva. Tú tienes que rendirte voluntariamente a Él. Porque aún los esclavos en la ley quedaban libres. Y servían 6 años y al 7º eran hechos libres. Yo estoy casi 40 años aquí y si hay algo que nunca he querido es abandonar el lugar donde fui libre. Por tal razón, el apóstol Pablo dice, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, yo sé que he leído bastantes textos, pero quiero ponerte un buen fundamento el día de hoy. Quiero que tú entiendas tu redención, que le des la importancia a tu redención. Que cuando tú enfrentes este mundo, tú lo enfrentes como un redimido, no como un esclavo de Él. Tú eres un esclavo de Cristo que va en rescate de otros. Por eso me gusta mucho la película Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? ¿Cuántos amigos quedaron allá de los tuyos? Ve cómo los rescatas sin tener que caer ahí nuevamente. Ve cómo tú eres la plataforma para que ellos sean libres. Porque así como uno pagó el precio por ti, paga el precio también por otros. Vamos a tener que pagar el precio por otros. ¿Qué precio? El precio de la humillación, el precio de la descalificación, el precio del desprecio y de todo aquello con lo cual se pueden burlar. ¿Por qué? Porque vamos a ir con una nueva naturaleza. Y el mundo no nos va a entender, pero nos va a admirar por los cambios que hemos tenido. El mundo no te entiende, pero te admira. No te lo dice, pero en secreto lo hace. Y así como tú debes conducirte en la vida. Esa es la forma en la cual tú debes conducirte en la vida. No tengas temor de tu transformación y de cargar a Dios, a Cristo Jesús dentro de ti. Este mundo te puede odiar y te puede decir palabras, pero por dentro te admiran y se mueren ser como tú. ¿Por qué? Porque ellos no pueden vencer lo que tú venciste.
Y a eso nosotros a eso le llamamos grandeza en el llamamiento. A eso le llamamos la gloria de Dios. ¿Y cuál es nuestra gloria? Haber sido rescatados, que otro haya pagado por nosotros. Esa es nuestra gloria. El apóstol dice y declara, 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios. Tu salvación, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esta frase me fascina. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora tú eres el que carga la reconciliación. Así como otro asumió por ti, ahora tú asumes por otros. Y llévales a la salvación. Ay, pastor, que la gente se burla de mí. ¿Qué más da una burla que otra? ¿Qué más da que de pronto digan, te van a desvestir de la identidad que hoy tienes? Para nada. ¿Te van a quitar la belleza que hoy portas? Para nada. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. El apóstol dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sabe lo que implica esto? Cuando Cristo estaba sufriendo en esa cruz, Dios estaba dentro de él, el Padre. Porque él como padre tenía que experimentar en el Hijo el dolor que implica salvar a alguien. No es que el padre estaba en el cielo mirando cómo su hijo moría ahí, no. Aquí el apóstol dice, el padre estaba en Cristo en la cruz. Él estaba ahí. Pero por un momento el padre tuvo que desconectarse de su hijo. Y ahí es cuando el hijo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hasta ese punto estaba ahí. Pero cuando todo el pecado tuyo y el mío fue cargado por él, en ese segundo se desconectó y el hijo quedó solo de su padre. Qué atroz. ¿Sabe cuál era el dolor más grande de Cristo? ¿Cuál era el dolor más grande de Cristo? No era cargar el pecado, no eran los azotes. El dolor más grande de Cristo, haberse desconectado de su Padre. Ese fue el dolor más grande. Eso tiene que ser el dolor más grande para ti. Desconectarte de tu Padre, de tus raíces, de tu naturaleza. Eso tiene que ser lo más doloroso. Por eso cuando nosotros le fallamos a Él, hermano, tú no tienes que sufrir por el pecado, tú tienes que sufrir por la desconexión que hay de Él. El pecado en sí es dañino, sí lo es, pero lo más doloroso es cuando tú te desconectas con ese Padre tan amado. Eso es lo más doloroso. Por eso tú tienes que sufrir. Porque el pecado Dios lo tiene contemplado en ti. Porque te está redimiendo todos los días hasta que seas perfecto y cabal a la plenitud y a la estatura del Hijo. Y Él está trabajando todos los días por ti. Juan recibe este mandamiento. En Juan 10, 17 y 18. Recibe este mandamiento. Estoy llegando al final, mi amado. Téngame paciencia 5 minutos más. Jesús recibe este mandamiento. Juan dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué el Padre ama al Hijo? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, de mi misma voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida. Él la puso de su propia voluntad para agradar y obedecer el mandamiento de Dios el Padre, quien nos ha librado con muerte de la muerte. El juicio, las actas que pagó, la exposición, tus deudas, todas las actas que habían en contra de ti y de mí, Él las pagó. La exposición de los decretos en contra de nosotros fueron asumidos de su propia voluntad por amor al Padre. La muerte es el intercambio de la condición del hombre para acercarlo a Dios nuevamente. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando a Cristo le pasaron esta acta y dijeron, Manuel es así, así, allá, yo la pago. Alan es así, yo también pago esta. Daniel también la pago. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más quiere que le pague su deuda? Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo subió a la cruz, pidió todas tus deudas, una por una. No dejó ninguna de pagar. Todas las pidió. Las más perversas, las más bajas, las más infames. Pásamela, yo la pago. Tú no la puedes pagar esta. Yo te voy a pagar esa deuda. Lo más vil tuyo, lo más escondido, lo más decrépito. Cristo dijo, yo la pago eso. Yo voy a pagar eso. Eso lo voy a pagar yo.
Por eso, amado, tú tienes que entender el poder de la redención. Porque cuando tú no lo entiendes, tú sirves de una manera liviana, desentendida. Pero cuando tú entiendes el poder del pago, Jesucristo le hizo un juicio al pecado. Y le dijo, tú dañaste a toda esta gente que le pertenecía a mi Padre. Y Satanás le dijo, sí, yo los dañé. Son míos. Tienen una tremenda deuda conmigo. Y ahí estabas tú y estaba yo. Y Jesucristo le dijo, ¿tiene una deuda? Yo la pago. Ah, no. ¿Tiene que pagarla a ellos? No, yo la pago, ellos no la pueden pagar. Yo se la pago. Ah, ¿la quieres pagar? Ok. Esto te va a costar esa deuda. ¿Qué me va a costar? Le dijo. ¿Qué me va a costar? Le dijo el diablo. Me va a costar todo tu sufrimiento, toda tu humillación, todas tus lágrimas, toda tu sangre, todo eso. Ah, sí, trato hecho. ¿Dónde firmó? Y Cristo firmó por ti. ¿Tú sabes lo que implica esto? ¿Tú sabes lo que implica que Cristo firmara por ti? ¿Sabes lo que implica eso? Que tú no tienes derecho a hacer lo que quieres. Porque hubo alguien que pagó por ti. Borró tu hoja de vida. Aunque el mundo te la refriegue, tú le puedes decir, yo fui perdonado. Por eso ser rescatados, ser redimidos, es más que venir a palmear las manos, es más que venir a entregar tus ofrendas, es mucho más que eso. Esto implica ser serio. Esto implica que cuando tú sales entras o vas a cualquier lugar, tú ya no te mandas solo. Tú tienes uno que te gobierna, uno que te lleva sobre sus alas. Y tienes que llevar honra donde quiera. Porque Él cargó tu deshonra y la mía. Y de su deshonra se hizo cargo. De nuestra deshonra Él se hizo cargo y se hizo deshonroso por nosotros. Vil, cargando nuestro pecado. ¿En qué consistió entonces este intercambio? Y la reconciliación consistió en que le entregamos toda nuestra corrupción, todo lo perverso, todo lo malvado, todo lo extraviado de nuestras obras y nuestros caminos. Y Él nos lo cambió por todo lo honesto, todo lo santo, todo lo glorioso de sus planes, propósitos y diseños. Tú le diste todo lo perverso tuyo y Él te dio todo lo bueno de Él. Dime que tú harías eso. Dime que tú cambiarías todo lo bueno tuyo por algo malo de otro. Debemos llegar al nivel de entender que el malo no tiene nada más que entregar que maldad. Y el bueno, lo rescatado, lo único que podemos dar es bondad. Por eso es tan difícil. En esta plataforma donde Dios nos ha rescatado es tan difícil ser lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero Jesucristo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción como yo la tuve. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pongámonos en pie.